Bueno, esa también es una pregunta bien importante y voy a permitirme abrir una hojita de Excel para hacerlo un poco más visual y más entendible. Entonces, vamos a colocar acá, permítanme 2 segunditos, compartimos. Aquí tenemos la hojita de Excel. Lo primero que tenemos que hacer es contextualizar un poco la pregunta, ¿no? Entonces, como vamos a aplicar el método de la participación, necesariamente tienen que intervenir 2 empresas. Va a intervenir el inversor y, por supuesto, va a invertir la participada, que es la entidad donde estamos haciendo esa inversión. El inversor seguramente va a tener registrado dentro de sus estados financieros, dentro de sus activos, un activo no corriente denominado inversiones en y voy a dejarlo acá, vamos a ponerlo aquí entre signos de interrogación, porque el método de la participación se puede utilizar en qué momento, bien sea cuando tenemos una subsidiaria y tenemos que presentar estados financieros separados, o se puede utilizar cuando tenemos una asociada, aquí pues presentaríamos nuestros estados financieros individuales, o incluso cuando tenemos un negocio conjunto, ¿de acuerdo? En esas 3 situaciones tendríamos que aplicar, o no tendríamos, sino más bien deberíamos aplicar el modelo de la participación para considerar los resultados de estas inversiones en la participada dentro de los estados financieros del inversor, ¿de acuerdo? Dicho esto, entonces, en la sección número 14 particularmente, se establece cómo debemos aplicar el método de la participación. A pesar de que hablemos de subsidiarias y las subsidiarias aparezcan en la sección 9, a pesar de que hablemos de un negocio conjunto y aparezca en la sección número 15, estas secciones simplemente hacen referencia a que al aplicar el método de la participación, pues debemos tomarlo de la sección número 14, ¿de acuerdo? En esa medida, la sección 14 dice, primero, que todos los ajustes que sufra la inversión en la participada van a tener efectos en el valor de la inversión, primero que todo. Y segundo, que la aplicación del método de la participación se va a direccionar al resultado de la participada, y cuando hablamos al resultado es al remanente entre ingresos y gastos, ¿cierto? Podríamos decirlo así, el resultado del ejercicio del periodo, y eventualmente al patrimonio, ¿sí? Pero, ¿qué partidas en el patrimonio? Las partidas que afectan el otro resultado integral. ¿De acuerdo? Démonos cuenta que aquí no estamos aplicando el método de participación patrimonial, estamos aplicando el método de la participación y pues por eso debemos seguir tal cual lo que dice la sección número 14. Entonces, de la participada, ¿qué es lo que más nos interesa, Victoria, inicialmente? Pues su estado de resultados. Como les decía, ingresos menos gastos va a dar una utilidad o esperamos que dé una utilidad, también si da pérdida, pues no hay problema, más bien vamos a colocar acá resultado, ¿sí? Puede ser utilidad o pérdida, y en los dos casos lo que tiene que hacer el inversor es considerar su porcentaje de participación en la participada. Esto es muy importante, porque a veces tomamos el resultado total de la participada, aquí simplemente para el ejemplo vamos a suponer que fue de 100,000, simplemente tomamos los 100,000 y lo registramos en nuestros estados financieros. He visto lastimosamente, y digo lastimosamente porque es simplemente como una, no es una falta, es una falta de atención mejor, ¿sí? Que si no nos damos cuenta a tiempo, pues puede llegar a ser grave. ¿Y por qué? Porque si la participación, por ejemplo, es del 30%, entonces, ¿qué es lo que vamos a registrar en los estados financieros del inversor? Vamos a registrar un débito en el estado de situación financiera, como lo anticipábamos en el valor de la inversión, por este resultado por el 30%, solamente por 30,000. Y la contrapartida será el estado de resultados
y allí en el estado de resultados, para efectos de presentación del estado financiero, tenemos que utilizar una línea separada de los ingresos, de los gastos, de las ganancias, de las pérdidas, que en este caso se denominará ganancia por aplicación del método de participación como tal, ¿de acuerdo? Pero esa línea tiene que ir separada de los otros conceptos del estado de resultados. No olviden, este ajuste se hace ¿en dónde? En los estados financieros del inversor. Y vamos a irnos después al patrimonio de esta entidad. Y resulta que por alguna circunstancia, la participada aplicó, pensemos, el superávit de revaluación. O aplicó no, más bien como resultado de aplicar el modelo de revaluación en unas propiedades planta de equipo, dio como resultado un superávit de revaluación. Recordemos que el superávit de revaluación dentro del patrimonio es una partida del otro resultado integral. Sí, aquí no estamos hablando de capital social, ni de reservas, ni de prima en colocación de acciones, ni de ganancias acumuladas, estamos hablando de el ORI. Y vamos a suponer que como consecuencia de esa revaluación le dio un superávit de 50,000. Entonces, a esta partida que me está afectando la participada, insisto, dentro del patrimonio, vamos a tener que reconocerle también una contabilización en nuestros estados financieros como inversor. Tomamos esos 50,000 también por el 30% y ojo con esta contrapartida que vamos a colocar acá. Va a estar en el estado de situación financiera, en el patrimonio, en esa misma línea de superávit de revaluación, pero por supuesto, procedente de dónde? Vamos a suponer que fue una asociada, ¿de acuerdo? Esta es la manera en la cual lo tenemos que manejar, mi estimada Victoria. Accounter realiza los mejores eventos en actualización para que siempre estés al día. Visítanos en www.accounter.co y síguenos en todas nuestras redes sociales como Accounter Web.